Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Es una bendición estar con todos ustedes este día lunes, primer día de la semana de trabajo. El día de ayer, normalmente los domingos, el primer día de la semana, estamos en la iglesia porque nosotros como creyentes le damos la importancia a Dios y a las cosas de Dios. Y aquí empezamos también la semana de trabajo. Pues le damos gracias porque estamos en un segmento más de Meditaciones y Befi, caminando por fe, porque por fe andamos y no por vista. Hemos estado tratando el tema conociendo al Espíritu Santo de Dios. Y la semana pasada, el día viernes, nos quedamos con el punto acerca de los dones del Espíritu. Dentro de la obra que hace el Espíritu Santo en el creyente es que reparte dones conforme a su voluntad. Reparte a cada cristiano por lo menos un don, ¿verdad? Puede ser que sean 2 dones, puede ser que sean 3 dones o más dones. Hay cristianos que van desarrollando su vida cristiana y van encontrando más y más dones espirituales que el Señor les ha dado. Hay una lista aquí en el libro de 1 Corintios capítulo número 12, versículo número 8 en adelante, del 7 en adelante, hay una lista de dones espirituales. Ya estuvimos hablando la semana pasada de los primeros dones espirituales. El primero de ellos es el don de sabiduría. Luego miramos que también está el don de ciencia. Luego el don de fe, número 3. Luego el don de sanidades. Luego el don de hacer milagros. Luego el don de profecía. Luego el don número 7 de discernimiento de espíritu. Y luego aquí nos quedamos en el don de diversos géneros de lenguas. Este don ha sido un tanto o bastante confundido y por qué no decirlo hasta abusado en muchos círculos llamados cristianos. Que en verdad en lugar de ser algo de bendición y de edificación, más que todo crea mucha confusión. Y Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden. Ahora, lo miramos, queridos hermanos, este don ejercido allá en el capítulo número 2 del libro de los Hechos. Diversos géneros de lenguas, como son idiomas que se pudieran hablar por el Espíritu. Y es lo que el Espíritu trajo en la boca, en los labios de los discípulos que estaban en Jerusalén en el día de Pentecostés. Y en el día de Pentecostés nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2 que había muchos visitantes de muchas partes del mundo que estaban en Jerusalén, muchos visitantes, muchos judíos de muchas partes, mucha gente de muchas partes del mundo que estaba de visita en Jerusalén. Y que estas personas oían a los discípulos, ¿verdad?, llenos del Espíritu Santo, hablar y les hablaban el Evangelio a cada uno en el idioma del cual ellos provenían, donde habían nacido. Eso fue un milagro, algo extraordinario, ¿verdad? Luego lo que miramos, ¿verdad?, que ese don, de alguna manera o de otra manera, también se empezó a ejercer dentro de las iglesias, igual trayendo bendición y edificación. La palabra de Dios nos dice en el versículo, en 1 Corintios 12, 10, que a otros se le da diversos géneros de lenguas como un don. Y a otros se le da interpretación de lenguas como otro don. Ahora, esto era bien importante en los tiempos apostólicos, en los tiempos de la Biblia, era muy importante. Sin embargo, nosotros como creyentes pensamos y creemos así, que como creyentes bíblicos algunos dones no son tan necesarios o no fueron son tan necesarios en nuestra época, por así decirlo. Eran muy necesarios por una simple y sencilla razón. En el capítulo número 13 del libro de 1 Corintios 13, versículo número 8, dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Aquí mismo el apóstol Pablo está diciendo, las profecías se acabarán. ¿Cuándo se van a acabar? Y luego dice, y cesarán las lenguas. ¿Cuándo van a cesar las lenguas? Y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cuándo va a acabar las profecías? ¿Cuándo van a cesar las lenguas? ¿Verdad?
Porque hoy en día no creemos que sea necesario el don de profecía. Quien lo practica, y hay muchos círculos que lo practican, realmente este tipo de personas lo único que crean es más confusión. Y la verdad es algo que no trae bendición realmente para la obra de Dios. Porque lo practican, por así decirlo, fuera de un contexto bíblico, como la palabra de Dios nos lo enseña. Iglesias llenas donde muchos hablan en lenguas, y como la Biblia dice que si debe de haber intérprete de lo que están hablando supuestamente en otro idioma, ¿verdad? Y no hay esa clase de intérprete. Entonces todo eso se hace un desorden y una confusión, ¿verdad? Nosotros no creemos en eso. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Dice que la profecía se acabará, cesarían las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y eso era una verdad en los tiempos de la Biblia. Pero dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando venga lo perfecto, ¿qué es lo perfecto, hermanos? Lo perfecto es la palabra de Dios. La Biblia dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Perfecto es la palabra de Dios. Y ahora tenemos nosotros lo que todo el mundo antiguo nunca tuvo. Nosotros tenemos el privilegio de tener lo perfecto. Todo lo que Dios nos quiere mostrar y enseñar está en su bendita palabra. Y no hay confusión, no hay desorden, no hay por qué dudar, no hay por qué pensar que puede ser verdad o no puede ser verdad. No, la palabra de Dios es verdad. Y hoy en día usted y yo tenemos en nuestras manos este bendito libro que es la bendita palabra de Dios. Es lo perfecto. Y entonces, como palabra perfecta, por eso aquí toda la revelación de Dios, aquí está. Toda la profecía de Dios, aquí está. No necesitamos más profecía, no necesitamos más lenguas, ¿verdad? Porque ahora tenemos lo perfecto, la palabra de Dios. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a otra lista, queridos hermanos, en el libro de Romanos, capítulo número 12, versículo número 6. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Vuelve a repetir el don de profecía. Ya lo dijo ese don allá en 1 Corintios 12, 9 dones. ¿Verdad? Aquí se repite el don de profecía. Ahora, era muy importante, muy relevante el don de profecía. Un hermano, la profecía no era otra cosa más que la revelación del mensaje de Dios de una manera directa a un hermano que tenía ese don, el cual lo transmitía a la iglesia, lo transmitía al pueblo de Dios. Era muy importante este don, por supuesto, pero la profecía se acabará. Hoy en día tenemos la palabra de Dios, la profecía completa. Tenemos la palabra profética más segura, como nos dice Pedro allá en su carta. No tenemos por qué andar buscando en sueños, en revelaciones, en cosas que en verdad no sabemos cuál sea su fuente, cuando tenemos la fuente perfecta, que es la bendita palabra de Dios. Entonces, por eso es bien importante la profecía, pero una profecía que está y tiene su base en la palabra del Señor. Luego nos dice en el versículo 7, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Aquí tenemos dos dones, el don de servicio y el don de enseñanza. Realmente cuánta bendición es este don en muchos hermanos en nuestras iglesias que tienen un corazón para servir, ¿verdad? Tienen un corazón para ayudar en la obra del Señor. Yo te animo, hermano, yo te animo, hermana, que si Dios ha puesto en ti el deseo de servir, es que lo más seguro es que tú tengas ese don. Así de que ánimo, hermano, hay muchas cosas por hacer en la obra del Señor. Se ocupan muchos siervos y muchas siervas por todas partes en la iglesia, ¿verdad? Siempre hay necesidad de gente que quiera servir. Ahora, también dice que el don de enseñanza, los que están en enseñanza, estos son los maestros que enseñan la palabra de Dios, ¿verdad? Qué bendición es que Dios te puede dar el don a ti de la enseñanza y Dios te puede usar de una manera especial para transmitir la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios a su gente, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos, a los ancianitos. Dios te puede usar de una manera muy especial para que tú seas un instrumento
en sus manos como un maestro, como una maestra que enseña bien la palabra de verdad, enseña la palabra de Dios. Cómo hace falta gente, ¿verdad?, que enseñe y que desarrolle este don que es de la enseñanza. Y nos dice o si del servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Aquí paramos, hermanos, en esta mañana acerca de estos dones que hemos estado viendo, pero vamos a continuar con la ayuda de Dios el día de mañana, martes, para seguir con los dones del Espíritu, las capacidades espirituales que el Espíritu Santo da a ciertos miembros de la iglesia, en particular para que sirvamos en el contexto de nuestra iglesia local. Mientras tanto, sigamos caminando por fe, porque por fe andamos y no por vista. Dios me le bendiga, hermanos, y buen inicio de semana. Amén.